Cuando quieras. Venga, pues bienvenidas y bienvenidos Smart Viewers al canal de Recursos para Humanos. Hoy tenemos como invitado a Diego Villalvilla. Diego es enfermero y fisioterapeuta. Su especialidad es la enfermería familiar y comunitaria. Él realizó un máster en actividad física y salud y desde hace 26 años, ni más ni menos, realiza labores asistenciales en atención primaria en Vallecas. También colabora con la investigación y la docencia, trabajando con el grupo PAFS, que es el acrónimo de Promoción de Actividad Física y Salud de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero también coordina un grupo de trabajo de actividad física de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria. Diego es además un aficionado a realizar rutas de cicloturismo, ciclismo de montaña, de carretera, trail running, atletismo y senderismo. Diego considera que cualquier deporte es bueno si te ayuda a cultivar amistades y a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Y no tiene interés por los aspectos más competitivos del deporte, sino por los más saludables. Diego, bienvenido. Con esta presentación tan espectacular, las personas que nos van a ver ya se pueden imaginar que hoy vamos a poner el foco en la salud física. ¿Nos puedes contar para ti por qué es importante la promoción de la actividad física y la salud, especialmente en la gente joven? Muchas gracias, Arantxa, por la invitación. Es un placer participar contigo en esta iniciativa, que es muy necesaria precisamente por lo que voy a explicar ahora. Por eso creo que es completamente un acierto, porque fundamentalmente hay estudios muy recientes de la Organización Mundial de la Salud, uno muy reciente publicado en una revista muy prestigiosa, The Lancet Child and Adolescent Health, que nos dice que el 80% de los adolescentes en edad escolar en todo el mundo, en concreto el 85% de las niñas y el 78% de los niños, no llegan al mínimo recomendado de actividad física recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con lo cual esto es un problema de salud pública muy grave porque, aunque hemos visto otros datos epidemiológicos, por ejemplo, los publicados en la encuesta de hábitos deportivos de España en 2022, que a veces nos dicen que las tasas de participación anual, los jóvenes superan el 80%, son participaciones puntuales, pero la actividad buena, el cumplir las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud, es un porcentaje muy bajo entre los jóvenes y, por lo que vemos, es mayor en las chicas que en los chicos. Por lo tanto, ahí tenemos un reto muy grande en el cual debemos de poner el foco y debemos actuar, porque imaginar el papel preventivo que tiene la promoción de actividad física. El ser inactivo y ser sedentario aumenta el riesgo de padecer 35 enfermedades crónicas y 14 tipos de cáncer. No hay ningún medicamento ni fármaco que tenga la capacidad preventiva que tiene el ejercicio físico, y especialmente en los jóvenes, que son más vulnerables, por ejemplo, ante los problemas de salud mental. Recientemente vemos que la práctica de ejercicio físico es un papel protector muy importante, al igual que lo es para estimular el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, el que haya un 80% de los jóvenes que se estén privando de estos beneficios es un problema de salud grave, porque puede implicar que la carga de problemas de salud en un futuro haga que el sistema sanitario pueda colapsar. Por tanto, alabo pues la iniciativa de cómo abordar desde la perspectiva de los jóvenes un problema que les atañe a ellos de una forma muy importante. Los datos estadísticos que nos acabas de proporcionar son bastante elevados. ¿Nos podrías, Diego, compartir cuáles son los beneficios de la actividad física en términos de bienestar mental y emocional? Porque no se queda solamente en beneficios para el cuerpo propiamente dicho, ¿verdad? Claro, en el caso, por ejemplo, de la salud mental, hay que fijarse que la actividad física, el ejercicio físico como recurso terapéutico, se ha demostrado que es fundamental para aumentar la autoestima, para reducir la ansiedad, la depresión y para tener grandes beneficios en términos emocionales. Pero, sin embargo, a nivel de bienestar mental y emocional, el gran potencial del deporte único es
un elemento fundamental para conectarnos con los demás y lograr que nos sintamos miembros de una comunidad. El papel del ejercicio en la construcción de sociedades cohesionadas es muy importante. Es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad, y la capacidad para ayudar a integrarnos y a relacionarnos quizás sea la mejor aportación al bienestar emocional en la juventud. Y aparte del nivel emocional, tenemos que hablar a nivel mental. ¿Cuál es la actividad transformadora que podríamos hacer hoy por nuestro cerebro más importante? El ejercicio. Me gustaría citar a una investigadora, una neurocientífica muy importante de Nueva York, que es Wendy Suzuki, que hay un libro muy popular que se llama Cerebro Activo, Vida Feliz, que recomiendo, que explica cómo la práctica de ejercicio puede aumentar algo que en los términos a los años 90 estaba en duda, que es la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas. Y ello se va a traducir en mejoras en estados de ánimo, se va a traducir en mejoras en la memoria, y además va a proteger al cerebro contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esta protección es mayor y es mejor si hacemos la actividad física por encima de nuestro nivel, y en el caso de estimular el cerebro hay una actividad muy importante, que es la actividad que peor se nos da. Es decir, el cerebro mejora en mayor medida y se estimula en mayor medida cuando hacemos ejercicios y actividades más variadas. Es decir, por ejemplo, si a mí me gustase mucho hacer atletismo o hacer ciclismo, seguramente tenga menos desarrollada el área de la coordinación y la psicomotricidad, con lo cual seguramente a nivel de estimulación cerebral sería mucho más positivo para mí también hacer danza o hacer baile o hacer zumba, es decir, deportes con las que no estoy más familiarizado, porque ellos suponen un estímulo mayor para mi cerebro que los que son más habituales. Por lo tanto, aparte de hacer ejercicio y de aparte de hacer un ejercicio más monográfico sobre temas que parece que tenemos más maestría, más facilidad para ejercitarlos, también es conveniente que nos pongamos el reto de probar cosas nuevas para disfrutar de ellas y hacer que sea más estimulante para nuestro cerebro, que será el mayor beneficio potencial a nivel emocional, pero también a nivel cerebral. Esa podría ser la clave. Oh, mira, Cerebro si es activo, vida feliz. cerebro activo, Vida feliz. vida Me encantó feliz. el lema de Wendy Suzuki, por eso siempre lo dejo como frase para que quede ahí en la memoria de todos, ¿no? No, pues mira, sí es interesante lo que mencionas, que allá en mi juventud, cuando existía el canal de redes de Eduardo Punset, que no sé si lo habrás Sí, seguido o sí, escuchado, él ya mencionaba que una forma de mantener el cerebro activo podría ser en la vida cotidiana hacer cosas. Si eres diestro, con la izquierda, ¿no? Y me acuerdo que es que me ha recordado mogollón lo que decías, a cepillarte los dientes con la mano izquierda o peinarte, si habitualmente lo haces con la derecha, para intentar trabajar esa parte del cerebro que habitualmente no trabaja. Se me ha parecido muy, muy interesante. sí, hay una Eh, frase que lo resume, que perdona que se no, llama: no, "Siempre estoy intentando hacer aquello que no puedo". Eso yo creo que es lo más bonito, ¿no? Entonces, a veces cuando prescribimos ejercicio físico tenemos que decir lo que más te guste. A veces también podemos decir aquello que sea un mayor reto para ti, que para te ti. ayude a salir de tu zona de confort. Eso puede ayudarnos también mucho a estimular el cerebro y emocionalmente a mejorar nuestro estado emocional, en el sentido de que aumenta la autoestima cuando conseguimos retos nuevos. Fíjate que ahora ya nos has explicado por fin eh, los beneficios de la promoción de la actividad física y a pesar de que tenemos claras evidencias, como nos acabas de explicar, todavía hoy nos cuesta muchísimo modificar nuestro comportamiento inactivo y sedentario. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto? Bueno, pues fundamentalmente eh, hay un elemento que es muy importante, que, que- que es, yo creo que la cultura del esfuerzo, ¿no? El ejercicio nos puede servir para cultivar la voluntad. Cultivar la voluntad, pues para alcanzar una meta, la cultura del esfuerzo frente a las trabas, las dificultades y las barreras que te encuentras a lo largo de un supuesto recorrido, entrenamiento, competición en la vida deportiva,
es sin duda un valor de los muchos que aporta el ejercicio en relación a la cultura del esfuerzo que hay que impulsar. Y esta cultura del esfuerzo eh, tiene un mensaje muy importante. La cultura del esfuerzo nos ayuda a la salud, pero también ayuda a la sostenibilidad, porque hay que pasar de un consumo de cosas fáciles, y es un mensaje muy importante para los jóvenes. Las cosas fáciles son el ocio sedentario, son la comida hipercalórica, son el alcohol, son las compras compulsivas, que puede dar un placer pasajero, pero insatisfacción y a largo plazo. Entonces, hay que tener en cuenta que esta cultura de esfuerzo nos debe llamar a transformar esta cultura de las cosas fáciles por la práctica diaria de las cosas difíciles, como el estudio, como el ahorro, como la dieta saludable, como el ejercicio regular, que nos ayudan y nos procurarán salud y satisfacción duradera. Entonces, a veces hay que pensar que la felicidad no viene de una satisfacción de impulsos que nos lleven a las cosas fáciles, sino de pensar e ilusionarnos con logros que nos aporten una felicidad más duradera, más sostenible y más comprometida con nuestra salud. Y vemos que cuando estamos comprometidos con la salud, también estamos comprometidos con diversos aspectos de la sostenibilidad de nuestra sociedad, tanto sanitaria como ambiental y como social. Entonces, hay que cultivar esa cultura de esfuerzo, que es una cultura del compromiso. Has mencionado elementos muy interesantes del qué son aquellas cosas que constituyen esa cultura del esfuerzo, pero ¿cómo la podemos impulsar? Pues fundamentalmente para trabajar este tipo de situaciones, sobre todo para trabajar la falta de motivación, yo a veces hablo de 4 mensajes muy sencillos. Uno, visualizar en décadas. 2, objetivos anuales. 3, planificación mensual y semanal. Y 4, esfuerzo diario. Te daré algún detalle. Visualizar en décadas. Ahora mismo, en relación a la actividad física, podemos comprobar que aquellas personas que llegan a 60, 70 años, o 30 o 40, o 20 años por delante de nuestra edad, habiendo llevado una vida activa, tienen una mejor presencia, mejor capacidad física, más autonomía, mejor salud, menos enfermedades crónicas. Es lo que eh, cuando hablo de visualizar en décadas, en términos de salud pública, hay un concepto que hablamos de años libres de enfermedad, es decir, de aquellos años que vamos a vivir sin tener patologías. Y en el fondo, a todo el mundo a largo plazo, nos gustaría vernos libres de estas 35 patologías crónicas que se derivan y se relacionan con la inactividad física, o de esos 14 tipos de cánceres que vemos que convierten al ejercicio físico en una de las principales herramientas para luchar contra el cáncer, por ejemplo, o contra el deterioro cognitivo. Entonces, si nos visualizamos en un futuro, ya no solo desde la perspectiva de vista de la sociedad que pone en lo más alto el valor de la estética, que también, pero sobre todo de una salud que nos va a aportar bienestar a nuestra propia vida y nos va a permitir disminuir la carga de enfermedad de la sociedad. El plantear objetivos anuales, fundamentalmente porque todos los años tenemos de plantearnos unos objetivos de pruebas realizadas, kilómetros, pasos, control de peso, lo que sea importante para nosotros, algún reto nuevo relacionado con alguna nueva experiencia en lo deportivo, y también después hay que trasladarlo a todas las semanas. A todas las semanas implica vivir de forma consciente. Vivir de forma consciente, ¿qué significa? Significa que si yo tengo una escala de valores, como por ejemplo hacer ejercicio, aprender inglés, pasar más tiempo con la pareja, con la familia, y luego descubro que hay muchísimos ladrones de tiempo, por ejemplo las redes sociales, y veo que apenas he dedicado tiempo para aquello que es importante, no estoy viviendo de forma consciente. Hay que hacer una revisión de nuestra escala de valores, que vivir de forma consciente quiere decir que existe una preferencia porque le dedico tiempo a aquello que es importante para mí. Por eso la planificación semanal es importante, y reflexionar si esa semana le he dedicado tiempo a las cosas que son importantes, a cuidar mi alimentación, el ejercicio, el estudio, las relaciones sociales,
En fin, que si hacemos una reflexión de ese tipo, seguramente que encontraremos tiempo para el ejercicio, y muchas de las excusas que derivan de falta de tiempo tienen que ver más con una falta de capacidad para planificarnos y organizarnos que podemos mejorar. Entonces, una aplicación muy práctica es coger papel y lápiz y definir por escrito a qué vamos a dedicar, y cuándo y cómo y a qué vamos a dedicar ese tiempo libre que vamos a dedicar a la actividad física y a cuidar la salud. Fíjate que te escucho y me están viniendo a la mente mogollón de consejos y de puntos que he trabajado en el canal de Recursos para Humanos desde que empecé con la intervención en salud. Y me ha parecido súper interesante porque fíjate, estamos hablando de actividad física y sin embargo has tocado puntos como la planificación, el pensar, el tener claros los objetivos, en fin, que la gente, si nos está viendo, puede echar un vistacillo a las redes sociales, que también ahí van a encontrar muchas de las claves que nos acabas de dar de forma breve y amigable en TikTok, Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí lo dejamos. Diego, a lo largo de la conversación hemos hablado de la importancia de la actividad física y has mencionado dos conceptos que son clave. Uno es el comportamiento inactivo y otro es el comportamiento sedentario. Me gustaría, si puedes, explicarnos un poquito la diferencia entre uno y otro y por qué consideras que es importante evitarlos y Pues entenderlos así, de esta forma diferenciada. tiene que ver con la conciencia social que tenemos de estos factores de riesgo, que son problemas de salud. Porque voy a poner un ejemplo. Si yo preguntase a alguien si es fumador o no es fumador, me lo sabría decir de forma categórica y fácil, ¿no? Porque es evidente que si uno fuma o no fuma en cuanto a lo que se refiere a ser fumador activo. Y de ahí se deriva de tener conciencia de tener un problema de salud, el cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un problema que no se es consciente de si se es activo, si se es inactivo, o otro concepto distinto, que si es sedentario o no es sedentario. Desde el punto de vista del desarrollo científico, de la promoción de actividad física y salud, en el año 2010 se publican por primera vez las recomendaciones de actividad física y salud de la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí se empieza a establecer el concepto de que una persona activa es aquella que cumple las recomendaciones de actividad física y salud de la OMS, o las recomendaciones institucionales que se trasladan a los distintos países por parte de los ministerios de salud. Entonces, si yo le pregunto a una persona si es activa o inactiva, pues quizá cada uno va a tener un criterio. Pero si le pregunto a una persona si realiza usted entre 150 y 300 minutos a lo largo de la semana de actividad física de intensidad moderada, o 75 o 150 minutos de actividad física vigorosa, o bien una combinación equivalente de ambas, y además realiza 2 o 3 días a la semana de trabajo de fuerza muscular, entonces, cuando cumplimos estos requisitos, más de 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada, intensidad moderada es ejercicio que nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos hace sudar, y además lo complementamos con 2 sesiones de ejercicio de fuerza, estamos hablando de una persona que es activa. Bien, podemos cumplir estos requisitos de ser activos, pero el resto del tiempo, ¿qué hacemos? Si el resto del tiempo estamos más de 7, 8 horas reclinados, tumbados, sentados, una actitud sedentaria, o bien acumulamos periodos de más de 2 horas sin romper el sedentarismo, sin levantarnos de una silla, entonces hablamos de que somos sedentarios, de tal forma que se puede ser a la vez activo cuando cumplimos las recomendaciones de la OMS, y sedentario cuando pasamos mucho tiempo sedente. O se puede ser sedente e inactivo, que es lo peor de todo, o una mezcla de los distintos conceptos. Activos sedentarios, no activos no sedentarios, y no activos sedentarios, que es lo peor. No ser activo y además ser sedentario. Entonces, cuando uno toma conciencia de que es inactivo, sabe que tiene un riesgo mayor para su salud. Tanto, pues cuando una persona es inactivo y es sedentario,
puede ser equivalente perfectamente a ser fumador, a ser obeso, con lo cual el riesgo para nuestra salud aumenta significativamente. Lo que ocurre es que si no tenemos conciencia de la inactividad física y el sedentarismo como problema de salud, no vamos a iniciar un proceso de cambio. Por lo tanto, sería muy interesante trasladar a la población que para obtener beneficios para la salud, aunque a partir de cualquier ejercicio y cualquier movimiento cuenta, como dice la OMS, sin embargo, si llegamos a cumplir estas recomendaciones, los beneficios adicionales son más importantes. Bueno, ahora que hemos visto la diferencia entre los conceptos, nos puede quedar clara eh, qué es tener una vida inactiva y qué una vida sedentaria. ¿A ti no te importaría darnos algunos ejemplos o algunas claves para aumentar la actividad física y ya no caer ni en el sedentarismo ni en la inactividad, aunque no hagamos deporte? Pues fíjate, es una pregunta muy interesante, Arancha, porque precisamente ahora mismo hay un concepto que se llama Non-Exercise Activity Thermogenesis, que hace referencia a la energía gastada por parte de los seres humanos para cualquier actividad que no sea dormir o comer o realizar actividad física. Es decir, cuando no hacemos ejercicio o deporte de forma planificada, también nos movemos y es la cuantificación de esa energía a la que se le da importancia. Imaginemos, a la hora de planificarnos, una semana tiene 168 horas. Si hacemos 3 horas de ejercicio, tendremos 165 horas que no sabemos si hacemos ejercicio o no, pero lo que hagamos en esas 165 horas en las cuales podemos haber cumplido las recomendaciones de actividad física de la OMS en esas 3 horas, pero si el resto de las 165 horas somos personas inactivos, los riesgos para la salud van a aumentar aunque cumplimos las recomendaciones de la OMS. Por lo tanto, el sedentarismo y la inactividad física son factores de riesgo independientes. Y este concepto, NEAT, pues por lo tanto, nos va a hacer que sea muy importante, por ejemplo, en los programas de pérdida de peso. Y hay un grupo anglosajón que se utiliza la palabra NEAT como una instrucción, perdón, para elegir la vida activa. Por ejemplo, ¿cómo voy al trabajo? NEAT, andando o en bicicleta. O ante una escalera, un ascensor, NEAT, mejor subir por las escaleras. O cuando puedo desplazarme al trabajo, decir, bueno, aparco el coche un poco más lejos, mejor evitar el coche. O si vas en transporte público, ¿por qué no bajarte un poquito antes, ir con un poquito más de tiempo? Suena el teléfono, ¿por qué no atender la llamada andando en lugar de estar siempre sentado? Entonces, esta suma de pequeños periodos que hacemos de actividad física que rompen el sedentarismo, es muy importante romper el sedentarismo, no estar más de 2 horas sentados, pues también es una aportación muy importante para la salud, para controlar el peso y para disminuir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, hay un término que hablamos en ciencia del deporte que quiere decir más snack de movimiento y menos snack de comida procesada hipercalórica. Y entonces, cuando llegue la comida hipercalórica o cuando llegan las tentaciones menos sanas, pues la instrucción es NOC. Entonces, constantemente estamos decidiendo entre NIC y NOC. Entonces, que nos suene NIC, actividad física, NOC, evitar actividades insanas. Ese es un truco anglosajón y que a mí me parece muy interesante para interiorizarlo en la vida diaria. Ya, pues mi siguiente pregunta iba a ser trucos y este me ha parecido muy divertido. No sé si nos podrías dar alguna forma más que también sea divertida y que llame la atención a nuestra juventud para mantenerse activa sin necesidad de ir al gimnasio. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta en las personas jóvenes o, por ejemplo, en los adolescentes es que les gusta tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, es obligación de toda la sociedad, también de la familia, el dar todas las oportunidades para que se puedan cultivar aquello que más les gusta. Hay una tendencia en los jóvenes a que les guste, por ejemplo, balonmano, baloncesto, vóley, fútbol, atletismo, judo, tenis, ciclismo, natación, baile, danza. Entonces, corresponde que cuando alguien con sus iguales y por su decisión toma la intención de practicar alguno de estos deportes o algún otro, pues tener todo el apoyo de su entorno. Eso es muy, muy importante. Y el segundo punto
Si se descarta por un deporte muy especializado, por ejemplo el tenis, pues conviene en esta etapa de desarrollo, que es la adolescencia y la juventud, compensarlo con otra actividad que compense los desequilibrios. Por ejemplo, el tenis, que es un deporte, por ejemplo, muy unilateral, pues complementarlo con natación, o si trabaja un deporte individual, complementarlo con otro colectivo. Hay un problema muy grave, en tercer lugar, que es la tendencia al ocio sedentario. Pues hay un sistema que progresivamente nos aleja al ocio sedentario, que consiste en empezar a utilizar alguna actividad, algún juego, aunque sea de pantalla, pero que nos facilita jugar al tenis o a los bolos. Y habitualmente, para quienes tienen espacio, existe la posibilidad, por ejemplo, de practicar, es muy popular, el spinning en línea, que consiste con una, claro, para eso requieren más recursos, te conectas a eh, una Smart Bike, que es una bicicleta de spinning inteligente con una Smart TV o una tablet, y ahí puedes practicar ejercicio en línea compitiendo contra amigos o contra otras personas. Entonces, estás haciendo algo que se asimila a lo que los jóvenes tenían interiorizados, pero en realidad estás moviéndote porque estás haciendo spinning. La contraprestación es que son equipos más caros, pero la experiencia es que los jóvenes que tienen acceso a estas pantallas que hacen un gasto importante en tecnología, lo podían hacer también en tecnología orientada a la práctica deportiva. Otra cosa muy interesante, la cuarta que te cuento de esta línea, sería el que a los jóvenes y a los adolescentes les gusta mucho descubrir en su entorno. Y aplicaciones muy bonitas, Strava, Wikilot, que nos plantean rutas andando en bicicleta, que nos permiten conocer rutas para explorar el entorno, aquellos sitios a los que vamos, para facilitarnos descubrir lugares próximos de forma muy económica. Nosotros ahora mismo estamos potenciando el cicloturismo de cercanía, que a veces es un fin de semana de hacer una ruta muy cortita cerca del entorno hasta un camping en el que puedas acampar y luego volver o hacer sedentarismo haciendo alguna escampada, algún camping de la sierra y poder hacer una ruta por la montaña. Pues son actividades que fomentan la autonomía y a la vez proporcionan más actividad física. Después hay otro elemento muy importante que es tratar de que los jóvenes sigan disfrutando y compartiendo actividades con la familia. Pasear después de una cena, planificar un paseo en bicicleta, el salir a jugar unos tiros libres, ir a la piscina juntos, pues bueno, son actividades que se pueden seguir haciendo durante un tiempo con la familia y que aparte va a facilitar que ellos se integren con la propia familia. Un problema, por ejemplo, que encuentran los jóvenes que les enganche es el hacer ejercicios de fuerza. Pues una opción muy divertida es utilizar la calistenia, que se puede practicar en los parques, que hay muchísimos parques con instalaciones de calistenia para hacer ejercicios de fuerza con su propio peso corporal. Y como a los jóvenes sabemos que les gusta ir a los parques, ¿por qué no ir a hacer calistenia y mejorar su condición física, conocer los recursos de los parques y mejorar la condición física generando también una disciplina deportiva? Y hay otro punto muy interesante, el octavo que te cuento ya, Arantxa, es establecer retos conjuntos. Preparar una ruta en bicicleta, un camino de Santiago, una ruta de senderismo, apuntarse a una carrera popular con sus amigos, aplantarse a un torneo. Todos los ayuntamientos organizan torneos de distintos deportes. Hacer un equipo con el grupo de amigos y apuntarse a alguno de esos torneos municipales suele ser también una actividad muy, muy divertida. Otra, la novena propuesta podría ser, ahora mismo, por ejemplo, es muy fácil aprender coreografías con tutoriales de YouTube. Pues ahora hay muchos jóvenes que quedan para salir los fines de semana, para ir a bailar, y muchos de ellos se preparan durante la semana una coreografía, todos la misma, viendo un tutorial de YouTube, y luego se ponen de acuerdo para quedar un día y practicar las distintas coreografías que han aprendido. Pues es una forma de hacer algo coordinado, y ahora, por ejemplo, también a algunos de ellos les gusta hacer lo que se llama flash mob, que son grabarse en vídeo y luego publicarlo en las redes. Entonces, esa forma de... Son cosas que se hacen de forma minoritaria algunos grupos de jóvenes, pero que son muy interesantes porque seguramente que si otros los practicasen sería para ellos también muy, muy divertido. Y luego
cuando a veces la falta de tiempo o la dificultad para desplazarse a un centro deportivo lo hacen difícil, actualmente, si conseguimos el asesoramiento licenciados en ciencias del deporte, existen páginas web y tutoriales de YouTube para practicar nuestro propio ejercicio en casa con música divertida y encontrar un momento de planificación para hacer ejercicio. Incluso se ha visto que, como sabemos que para estudiar hay que estructurar el tiempo en parte 45 minutos, esos 10 o 15 minutos de descanso, si los dedicamos a hacer una tabla de ejercicio, de la que podemos aprender, lo que se ha visto que se mejora la oxigenación y mejora el rendimiento académico, y así optimizamos el tiempo del estudio porque mejoraremos la concentración en ese tiempo que dediquemos al estudio, porque inmediatamente después de haber realizado ejercicio, esa tabla de ejercicio mejora la oxigenación cerebral y hace que nuestro rendimiento académico sea mayor. Esas podrían ser 10 propuestas, un decálogo nos hemos inventado. Luego, luego lo publicamos. Te he dejado de oír, Arantxa. No te oigo. Está Llevo silenciado hablando tu... sola un buen ratito, ¿verdad? Pues que he visto que está silenciado tu teléfono, tu micro. Sí, y llevo aquí hablando sola un ratito. Decía que ya Bueno, me hubiera gustado encontrar ese decálogo cuando yo era jovencilla, que lo hubiera puesto en práctica con mis amistades, porque algunas de las propuestas son realmente divertidas. Y que llegados a este punto de la entrevista, tanto las personas que nos estén viendo como yo misma, estamos rebosando de información súper interesante. Pero es verdad que luego el día a día te va comiendo, ¿no? O sea, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que presentar una investigación de no sé qué, tengo que ir al gimnasio, he quedado con mis amigos para hacer la propuesta número 8 del decálogo de Diego Villalbilla, pero esto al principio a lo mejor me puede resultar atractivo y luego con el día a día, con tantas tareas y tantos quehaceres, se me pierde la motivación. ¿Qué consejo, cómo puedo aumentar, cómo podemos las personas que están viendo esta entrevista aumentar nuestra motivación o mantenerla en el tiempo? mira, ahora mismo utilizamos muchas técnicas de lo que se llama el coaching deportivo, ¿no? Entonces, hay un proceso que es tomar conciencia, que hemos hablado antes ya, de vivir de forma consciente, lo enlazo con la respuesta anterior. Hay otra que es querer, saber y actuar. Querer quiere decir poner todas nuestras energías para algo que nos ilusione muchísimo. Entonces, realizar alguna prueba, conseguir algún reto. Entonces, y si se puede hacer de forma conjunta con, con un grupo, es mucho más fácil de mejorar la adherencia al ejercicio físico. Quiero decir que si a lo mejor nos va a costar quedar hoy para salir a andar, salir a correr, salir a entrenar, esa sesión de spinning, si hemos quedado con una amiga, con un amigo, ese compromiso nos va a decir bueno, que el tener siempre alguien con el que compartimos el reto va a ser un estímulo muy importante para conseguir esa motivación. Después, el saber, cuando sabemos cómo hay que planificarnos para realizar esa actividad física, pues es mucho más fácil el cumplirla. Y en ese sentido hay que hablar de motivación, pero también hay que hablar de disciplina. Volvemos a enlazar con la parte cultural del esfuerzo, de que a veces tenemos que hacer cosas, aunque no sea lo que más nos apetezca en ese momento, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Y entonces hay que hablar de motivación, pero también hay que hablar de disciplina. Y la disciplina nos lleva al segundo punto, que es el actuar. Es decir, no pensar solamente en que debemos hacerlo, sino de dar el paso en ponernos en marcha. Por lo tanto, la forma de motivarnos es tomar conciencia, querer, saber y actuar. El unir esos cuatro puntos es los que nos lleva a motivarnos, y que detrás de ese proceso haya una lista de motivos que sea auténticamente significativa para nosotros. Motivos que pueden estar relacionados con la salud, con la estética, con la socialización, con la pertenencia a un grupo, algo que sea importante
para nosotros. De tal forma que de esa forma va a estar siempre el deporte entre las prioridades y, por otra parte, eliminar los ladrones de tiempo aprendiendo a planificarnos mejor. Qué bien. ¿Has vivido en tu experiencia personal en cuanto a cómo la salud física ha mejorado la vida de las personas que conoces o tienes alguna experiencia personal que puedas compartir con nuestros espectadores y espectadoras? Mira, a poner ejemplo, voy a poner el ejemplo de un compañero de nuestro grupo de investigación, Cristian López, que fíjate, es la persona que quizá lo podrías tener un día en el programa Payet, lo podemos invitar. Cristian es la persona en España con más récords Guinness, que Cristian, teniendo diabetes tipo 1 desde los 12 años, pues ha sido un gran ejemplo de superación, porque para él transformó el hecho de tener una enfermedad crónica desde los 12 años, siendo joven, en una herramienta que le hizo aprender a valorar la importancia del deporte, a valorar la importancia de llevar una dieta saludable, y aparte de ser un brillante estudiante que logró pues su doctorado en ciencias del deporte, es que consiguió pues con lo que supone de dificultad añadida el control de una enfermedad como la diabetes, el conseguir muchísimos récords Guinness y es un ejemplo pues muy importante para eh, referentes que, claro, evidentemente no tienen un protagonismo en los medios de comunicación, pero si ves algún ejemplo de vídeos de YouTube, que hay entrevistas de Cristian en muchos ámbitos, pues es un ejemplo. Conocí también a bueno, aquí en Madrid, Eva Moral, una triatleta que sufrió una lesión medular en una caída y que ella ha demostrado que después de esa caída pues ha conseguido una medalla paralímpica, por ejemplo, las Olimpiadas de Tokio, y ahora está viendo que pues, es compatible la práctica de ejercicio con la maternidad y con esa discapacidad, pues como igual que es el caso de Teresa Perales, que es la mayor medallista paralímpica de nuestra historia. Y luego me llama mucho la atención también, recientemente leí la biografía de Carlos Soria. Carlos Soria, no sé si es conocido. Yo a veces cuando he leído la biografía de Carlos Soria, que es un montañista, un alpinista español, del Morazarzal, en Madrid, que ha conseguido casi, le falta alguna cumbre, los 14 miles después de los 65 años. Madre Y yo siempre, mía, y yo qué siempre he comentado máquina. de Carlos Soria que lo importante es que él empezó de joven, y yo no sé si me ha llamado más la me ha llamado más, me ha impresionado más sus logros de mayor o como cuando describe sus logros de juventud. Es decir, son personas que él desde su más juventud subía en autobuses, que eran tremendamente complicado subir a la sierra, con medios muy limitados, con unas cuerdas muy precarias, y empezaban a aprender alpinismo y fueron los precursores del alpinismo en nuestro país. Él no lo ha dejado nunca y ha llegado hasta los 80 años practicando aquello que le gusta. Por lo cual yo alabo tanto lo que consiguió en su juventud, hacer deporte con medios que en nada se asemejan a los que tenemos ahora, y consiguió por su ímpetu llevar una vida muy activa y practicar un deporte que era casi novedoso en aquellos tiempos. Fijaros que ahora tendrá ya más de 80 años, Carlos, y pues bueno, es un ejemplo de compromiso con el deporte. Y sin embargo, hay otro ejemplo, por ejemplo, de Olga Kotelko, que empezó a practicar con 70 años, una atleta, y que llegó a batir hasta más de 70 récords mundiales de atletismo, como una mujer que, a pesar de empezar en una edad tardía, pues consiguió sus récords. Entonces, también hay muchas historias que ya pertenecen al ámbito clínico más profesional, pero que son historias de superación más anónimas, pero que les ha sido mujeres que ha ayudado a superar con el ejercicio un cáncer de mama, eh, casos de esos podría contar muchos, y yo creo que es ahí donde ves el auténtico potencial del deporte. Incluso, ya para terminar esta pregunta, en cuanto hablas de anécdota inspiradora, yo en mi propio ejemplo te puedo decir, yo empecé a hacer atletismo con 16 años y ya, pues, lo voy a decir, pero bueno, hace 30 años que se cumplirán el próximo año de mi primera maratón y, bueno, 30 años después seguimos con lo mismo. Y una cosa muy bonita no es seguir con lo mismo, sino que sigo con los mismos compañeros que empecé a
a practicar atletismo hace más de 30 años y seguimos viéndonos y seguimos yendo a carreras juntos. Y yo creo que esa es una experiencia vital que es muy, muy bonita. Cambié de ciudad y aunque conservo mis amigos de la antigua, que es Cuenca, gracias al deporte he ido integrándome y haciendo amigos nuevos en otros sitios en los que he trabajado y he vivido en mi propia vida pues capacidad de integrarte gracias al deporte. Igual ha ocurrido, por ejemplo, con el Camino de Santiago. Lo hicimos la primera vez un grupo de amigos con 20 años y 30 años después he hecho varios Caminos de Santiago y coincidiendo con algunos de ellos, con lo cual el mensaje que quiero dar de aquí es que cuando uno acumula experiencias positivas y disfruta del deporte en la juventud, es como una vacuna que te inoculan y que va a hacer que vuelvas a repetir y a querer buscar esa experiencia siempre en el futuro. Y yo por eso animaría a todos los jóvenes a que tuvieran experiencias positivas, bonitas, que fueran compartidas con sus amigos relacionadas con el deporte, porque va a ser uno de los elementos que más va a enriquecer su vida. Pues ya te agradezco, digo, que hayas compartido con nosotros estas experiencias, porque puedo ver que la actividad física no es solamente algo que vamos a realizar para mantenernos delgados o para no tener enfermedades físicamente hablando, sino que por lo visto es tan transversal que puede ayudarnos a superar enfermedades, a mejorar las relaciones sociales, a tener un bienestar emocional y mental. O sea que la actividad física no se queda solamente en, en mover el cuerpo un poco más y en hacer un deporte concreto, sino que va más allá. Y gracias a esas anécdotas inspiradoras que acabas de compartir con nosotros, pues lo podemos ver. Y como estamos en recursos para humanos, aunque a lo largo de toda la entrevista, y te doy muchísimas gracias, ya nos has dado miles de consejos y de recursos que podemos encontrar para mejorar nuestra actividad física, sí que me gustaría cerrar con recursos o fuentes de información que recomiendas que sean fáciles de encontrar para enseñar a nuestra juventud o a las personas que estén empezando a interesarse en su salud física que puedan saber a dónde tienen que acudir en el caso de que quieran empezar con este tema y, por supuesto, mantener una cultura del esfuerzo, mantenerse motivados, tener disciplina y todo lo que nos has enseñado. Yo creo que lo más importante ahora mismo es, como ocurre en todas las redes sociales y toda la información, que hay información digamos que nos da más garantías que otra. Entonces, actualmente, la práctica de ejercicio físico, para hacerla de forma segura, nos obliga a recurrir a profesionales cualificados. Actualmente hay profesionales que son licenciados en ciencias del deporte o monitores de ENTAFAD, que tienen titulaciones específicas que nos pueden orientar de forma correcta cuando necesitamos hacer ejercicio físico. Igualmente, cuando el ejercicio físico está vinculado a problemas de salud, también conviene contar con el consejo del profesional sanitario, enfermería, fisioterapia, medicina. Entonces, en función de las dificultades que podamos tener, hay que tener en cuenta que también podemos contar con nuestros profesionales de referencia en nuestros propios centros de salud, que es donde trabajo yo, en atención primaria, con nuestro médico de familia, nuestra enfermera, también hay fisioterapia en atención primaria y conviene que podamos contar con ellos para pedir consejo y comprobar que nuestra salud nos permite practicar ejercicio físico. Después, una vez hecho esto, igualmente, cuando acudimos a un centro deportivo, conviene que el personal que nos pueda ayudar sea personal cualificado. Y además tenemos que utilizar el mismo criterio cuando utilicemos las redes sociales, es decir, la fuente de información que vamos a tener en los canales de YouTube o en las redes sociales, podemos comprobar fácilmente, porque se puede comprobar, hay prácticas como por ejemplo la página de Power que está impulsada por algún licenciado como Domingo Sánchez en Ciencias del Deporte, o muchas de las aplicaciones de muchas revistas, no me gusta citar nombres, pero por ejemplo Sportlight, que detrás de ellos hay muchos licenciados también en ciencias del deporte y que hacen unos materiales divulgativos muy buenos. Está como término generalista y después hay otras muy buenas específicas de Runner, Runner World,
triatlón, que ya nos van enfocando en función del deporte que más nos guste. E igualmente en los canales de YouTube y algunas apps, pues también están elaboradas por profesionales cualificados y nos van a dar programas de ejercicio adecuados a nuestra capacidad e intereses. Entonces, más que hablar de marcas y de plataformas concretas que me parece un poco injusto por el tema de la publicidad, ¿no? De nombrar a unos sí y otros no, pero sí que cuenten el criterio de que hay muchos recursos ahora muy buenos y que traten siempre de que sean respaldados por la evidencia científica y que detrás de ello haya profesionales con una adecuada cualificación. Qué guay. Nosotros mismos, por ejemplo, en Facebook sí que tenemos una página web que se llama Vida Activa y ahí vamos Vida activa. compartiendo numerosa información o familias activas entonces, bueno, hay muchas, pero que bueno, que siempre avalados por la evidencia científica, porque un mal asesoramiento también puede dar lugar a problemas de salud. Y siempre priorizar la salud sobre cualquier otro interés, fundamentalmente. Pues Smart Viewers, hoy en Recursos para Humanos, Diego Villalvilla, con una entrevista la mar de interesante, así que muchas gracias, Diego, por haber venido a esta cita y habernos explicado tanto. Y a mí sí que me gustaría cerrar con la idea de que de verdad la actividad física no es solamente un elemento que tenemos que incorporar a nuestra vida para mantener el tipo atractivo, sino que realmente es muy transversal y que no se pierdan esta entrevista para nada porque van a aprender mogollón y van a sacar muchos recursos prácticos sobre este tema. Así que 1000 millones de gracias por tu tiempo, que es súper valioso, y por este regalo que nos has hecho, Diego. Bueno, ha sido un placer, Arantxa, y de verdad que ha sido un privilegio estar en este proyecto y fundamentalmente porque, como he explicado, en resumen, es una intervención muy relevante porque es una aportación de bienestar fundamental para la juventud de la que vemos que un 80% no se está beneficiando en su propio beneficio, porque en esta época de la juventud se alcanzan las cuotas máximas de condición física, densidad mineral ósea, y si no vamos a hacer ejercicio no lo vamos a conseguir, y porque igual que la juventud tiene un compromiso cada vez más importante, digamos, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? Con la lucha contra el cambio climático, la juventud también tiene que tomar conciencia de que la inactividad física y los estilos de vida poco saludables pueden hacer que el sistema colapse, que colapse el sistema sanitario y, por tanto, para ser un elemento también de sostenibilidad del sistema, tenemos que, igual que nos implicamos con la lucha contra el cambio climático, con la sostenibilidad del medio ambiente, si queremos llevar este mundo que estamos compartiendo hacia un futuro mejor, tenemos que fomentar nuestro compromiso con un estilo de vida activo y saludable. Y por eso, Arantxa, te doy la enhorabuena por los esfuerzos que se están desarrollando a través de esta plataforma. Y muchas gracias por la participación. Bueno, pues nos vemos en la siguiente, Diego. Muchas gracias. Hasta luego. Un abracito. Detengo ya la grabación, ¿vale?